Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen con esta escala de felicidad, el partido de todos, el partido de la vida, el partido más importante de la historia, como será calificado este Venezuela-Bolivia, se saldó con el resultado que queríamos, ganó Venezuela. Una victoria de 2-0 de Venezuela ante Bolivia que lo pone ya muy cerquita, casi asegurado ese puesto de repechaje. Y además, Leo, que algo interesante, ojo, tenemos casi el puesto asegurado, pero además quedamos a solo 3 puntos de clasificación directa, ¿no? Estamos más cerca del de arriba que el del de abajo. Sí. Exacto, eso sin duda son buenas noticias. Dijimos ayer, perdón, en esa previa que no importaba cómo Venezuela consiguiera los Sí. 3 puntos, pero que tenía que Oye, eso conseguirlos. fue premonitorio. Dijimos ni autogol, ni error del VAR, ni como Exactamente. medio a cero, como fuese, Como ¿no? fuese, y realmente así fue, hay que reconocerlo, y yo no sé tú, pero honestamente yo no quiero ahondar mucho en eso, pero ciertamente no fue el mejor partido de Venezuela. La forma, además, en que se dieron ese error, ese gol de blooper con el que se abrió el partido, además muy pronto, que sin duda marca, Leo, eso Sí, marca a cualquier encuentro, y sobre todo uno tan importante como el error y la forma tan temprano en el encuentro, sí. evidentemente marcó a Fíjate, una no, Bolivia. para lo que si lo queremos ver un poquito objetivamente, un poquito desde afuera, para lo que se estaba jugando Venezuela y para lo que se estaba jugando Bolivia, que era el partido de la vida de ambos, no fue un buen partido. Si lo ves No, así no fue, fríamente, no no fue un fue buen un partido. partido bien jugado, hubo errores de parte y parte. Y creo que, bueno, ya hablaremos de las cosas que tendrá que corregir la selección de aquí al martes, pero el partido se enrumba con un error a los 4 minutos de fracción, 5 minutos. Hay autogoles de autogoles. El autogol es una Pero situación de este juego fue, muy corriente, muy común. Yo no sé cuántos partidos de fútbol habré visto yo en mi vida y cuántos goles, pero no recuerdo un autogol de estas características porque hemos visto un portero que resbala, pero o sea, el balón le iba directamente, fue un retraso, no había ni siquiera una gran presión, estaban Salo y Joseph allí apretando un poco la defensa en la salida, pero suave, no era una presión claro. férrea. El partido está empezando, todavía estaba relajado. El defensor Cuellar va a enviar el balón atrás a Vizcarra, que ayer hablábamos si iba Lampe, que ya estaba disponible, o Vizcarra le da la continuidad a quien venía jugando, que es argentino, nacionalizado Boliviano. boliviano de muchos años en la Liga Boliviana hasta que consiguió la nacionalidad y ahora que se hizo boliviano está jugando en la Liga Argentina, ¿no? Qué curioso es. Es un buen portero, Vizcarra, pero esto que vimos acá es difícil de explicar. El balón va directamente hacia él, no es que tuvo que moverse, no iba fuerte. Sí, no iba fuerte, Es además. verdad que el césped está mojado. Eso creo que tiene que haber sido el único atenuante. El balón le pasa entre las piernas a Vizcarra también hay un ABC del defensor que siempre a muchos técnicos hacen énfasis en eso, que cuando retrasa el arquero no retrases con el arco hacia atrás, es decir, retrasarlo en diagonal, que si Claro, en caso que pasa esto va al córner va a ser, o claro. va a la lateral, dependiendo de dónde venga, pero nunca, porque Sí, esto, tan derecho. mira, de que vuelan y aquí pasó. Bueno, lo cierto es que Sí. eso nos ayudó muchísimo. Esos goles son errores, uno lo lamenta por el rival, pero se celebran, hay Sí, que celebrarlo. se celebran y se Y, aprovechan y en se el momento del aprovechan. juego, ¿no? Luego ya en el minuto 30 parecía Salomón Rondón, Se, siempre Salo. Hay que decir que antes del gol de Salomón, del 2-0, esos minutos siguientes al autogol no fueron buenos de Venezuela. Venezuela perdió un poco la brújula, se fue arriba a Bolivia con lo poco que tiene, porque demostró que es un equipo con muchas limitaciones futbolísticas. Venezuela perdió la pelota. Creo que en el medio campo, siento que hubo quien como una falta de equilibrio que creo que se lo hubieran dado a jugadores de Yángel Herrera principalmente, que creo que nuestra Claro. selección es prácticamente insustituible, o Cáceres, por sus características, que es más mixto. Teníamos a Bruno Martínez, muy defensivo, de poca salida, y a Telasco, que si bien tuvo que hacer algunas labores, pues no está hasta ese momento pues no había enganchado en ese aspecto, ¿no? Entonces a Venezuela le costó un poquito allí, se perdió, y luego viene quizás por insistencia, por presencia, una pelota que roban en la banda derecha de ataque de Venezuela, viene el centro y bueno, Salomón siendo Salomón, ¿verdad? Sin perdonar. Un pase larguísimo, la baja con el pecho, se De saca, Ferraresi, ¿no? sí, exactamente, con mucho oficio, saca el defensor sin falta, pero cuerpeando, como se dice, lo saca con el hombro
y remata a la derecha, que ahí Vizcarra no pudo hacer absolutamente nada, un golazo de Salomón, y ahí prácticamente terminó de allanar el partido para Venezuela, ¿no? 5 goles para Salomón Rondón en esta eliminatoria, muy cerca de esa marca histórica de Giancarlo Maldonado, por ejemplo, que llegó así en una eliminatoria también. Entonces, Salo, a ver, estamos hablando de un Salomón que no solo nos da eso, nos da goles, pero también nos da jerarquía, nos da presencia, sí. un cuerpo a esta selección que sin Sí. duda que importante, ¿no? Hablando de jerarquía, también vio minutos Tomás Rincón, que bueno que le hayan dado minutos en este partido, sobre todo ya con un partido o con un resultado asegurado ya ese 2-0 en los minutos finales. Y sí, decíamos que no jugó bien y sobre todo, Leo, tomando en cuenta el rival que era, decíamos que el tema de la diferencia de goles no importaba este punto con Bolivia porque Venezuela en ese sentido está cómodo, pero digamos que anímicamente un golpe sobre la mesa, un 4-0, sí, sobre todo porque si vemos el partido de ida en Bolivia, a ver, fue un bajo otras condiciones. Bueno, siempre el tema local de Bolivia. Fue el primer partido en el alto de esta eliminatoria. Exactamente, pero aún así, ok, estamos igual aprovechando nuestra localidad, teníamos que aprovechar la superioridad, sí. Y creo que si hubiese sido un partido contundente, de jugar bien, sobre todo por lo que resta, porque tanto que hablamos ¿sabe por qué sí? Y alardeamos del partido más importante, sí, de la historia de Venezuela, pero resulta que ya el martes tenemos el otro siguiente partido más importante en la historia de Venezuela. ¿Sabe también, ahora que mencionas esas dos cosas, es importante haber hecho más goles, es importante el partido que viene, porque ahora no solo vemos nuestra preocupación nos comparábamos con Bolivia. Era alejarnos de Bolivia, ahora es acercarnos a Colombia y Uruguay. ¿Qué pasó? Saben ustedes, Uruguay perdió ayer, Colombia empató hoy con Perú y están con 21 puntos ambos. Nosotros tenemos 18. Claro, estamos a 3, solo 3 puntos, y faltan 9 por jugarse, ¿no? Faltan 3 partidos y está a la mano la clasificación directa. Incluso Brasil está a 5, ¿no? No me quiero ir más arriba, pero cuidado, ¿no? Ay, o sea, digo, son las matemáticas. Tienes demasiada fe. Pero lo cierto es que por lo menos estos dos, claro, Uruguay y Colombia se cuentan porque son rivales directos. De los 3 partidos nos quedan 2 con ellos. O sea, el próximo con Uruguay, el siguiente ya en septiembre, la otra doble fecha con Argentina y el último con Colombia en casa. Claro. Podemos llegar allí con la posibilidad de entrar directo y olvidarnos de Jordania. Bueno, Jordania ya clasificó, de los africanos, de los asiáticos, de los centroamericanos que pueden hacer para el repechaje. Entonces, importante ahora la diferencia de gol. Ahorita va a contar todo. La eliminatoria se puso muy buena. Se nos dio todo en la eliminatoria. Ganamos nosotros y los rivales cercanos pues perdieron puntos. Mira, yo creo que con eso nos quedamos también. Porque fíjate, podemos, digamos, analizar objetivamente, bueno, Venezuela no jugó bien, pero si nos vamos más atrás, Leo, y hablamos de la historia reciente, por no irnos incluso mucho más atrás, quien terminaba cayéndose por errores tontos, quien no sacaba el resultado, quien cometía la venezolanada que uno decía, ay Dios mío, solo nosotros, era nosotros. Y esta vez no. O sea, esta vez vemos este tipo de errores que le pasó a Bolivia, nos pasaba a nosotros. Aparte, ahora no, que decíamos que este era el partido que Venezuela tenía que ganar, era favorito, tenía que entenderlo y tenía que hacerlo. El trabajo se hizo. Se cumplió. Y el arco en cero, que era importante también. Otro arco en cero también, además. Otro arco en cero, que ha sido una de las fortalezas de Venezuela en esta eliminatoria. Somos el 4º mejor local. Y ya que dices eso, al que quiera verlo así también de ese sentido, no digo esotérico, pero de que los planetas se están alineando. Porque en toda la eliminatoria estaba buscando un registro, en todos los partidos eliminatorios de Venezuela solo había, antes de este, recibido un autogol a favor. En toda la eliminatoria, desde que Venezuela juega eliminatorias al Mundial, solo nos habían dado un autogol a favor. Y pasó ahorita, el segundo apenas. Si queremos verlo así, porque aparte, ¿en qué partido fue? ¿Contra qué rival fue? ¿Y en qué momento fue? A los 5 minutos, que te cambia todo el plan. Te cambia el partido completamente, eso te condiciona el partido. Totalmente, aparte te saca, ¿no? El portero quedó pensando todo el rato, los defensores, o sea, eso te saca del partido. Y ayudó, a pesar de que no se vio el efecto inmediato en el campo, ayudó hasta que hicimos el segundo. Entonces, creo que pareciera cuando empiezan a conspirar las cosas, ¿no? En favor de Venezuela y ahora quién nos impide soñar con cualquier cosa. El equipo gana un envío anímico. Veníamos
con una seguidilla de resultados negativos, se nos había perdido la victoria, sacando el paréntesis de aquella Copa América, teníamos 2 años sin ganar, todo esto, ¿te acuerdas, no? Se le gana a Perú y se le gana a Bolivia, ¿no? Dos rivales directos. Dos rivales directos, a Perú lo sacamos en su momento, ahora hemos alejado mucho a Bolivia, aunque no está totalmente descartado, pero a Bolivia le quedan partidos difíciles, sí, es verdad que le quedan partidos local, 2 de 3, pero uno de esos es con Brasil. Sí, ¿no? Pero no es un detalle menor. No es un detalle menor y bueno, y también tendrá que afrontar partidos duros, ¿no? Y lo cierto es que para nosotros decimos, bueno, vamos a pasarnos ya el switch, pensemos en el partido del martes en Montevideo, será otra alineación, será otro planteamiento, pero creo que nos dejó en lo futbolístico no tanto este partido, más en lo emotivo, más en lo... Pero es importante. Sí, en lo emocional. En lo emotivo era muy importante. Era muy importante, porque lo futbolístico seguimos teniendo, seguimos siendo una selección con cosas para corregir, con detalles, aunque si te pones a ver, yo también, por eso no quiero ser tan duro con nuestra selección ni buscarle siempre el lunar a las cosas, porque pasa mucho y lo hemos visto, pero es que si tú ves el Colombia-Perú, por ejemplo, que se jugó antes, cómo se ha desinflado Colombia, es un equipazo. Venía con Néstor Lorenzo, con el técnico de una buena Copa América, fue subcampeón, venía muy bien y como estos últimos partidos, fíjate que está cerca del repechaje, se ha desinflado. Uruguay, muy regular con Bielsa. Brasil, bueno, esperaban el debut de Ancelotti, empató en Ecuador. Entonces, vemos que al final todos tienen rabo de paja, como digamos, ¿no? Todas las selecciones tienen sus propios fantasmas, sus propias cosas en qué preocuparse. Y bueno, nosotros tenemos las nuestras. Y ¿no? Es que es lo que nos interesa y que, bueno, que no queremos que nos impidan el camino que queda de 3 partidos. Mira, aplauso de pie para todos los venezolanos que fueron a este partido. Yo iba a decir la gente de Maturín, pero bueno, sabemos que no solo, pero bueno, digamos que Maturín como sede cumplió, creo, si mal no recuerdo, 52,000 personas fueron las que asistieron a este partido. Que en principio hablábamos de una boletería lenta, sí, ¿no? Que se veía lenta un poco y bueno, esto sin duda es para aplaudir, lo necesitaba el público, o sea, la selección necesitaba su público y Venezuela cumplió. O sea, todos estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Y fíjate que es un partido, pero tenemos la posibilidad de por primera vez en una eliminatoria mundialista terminar invictos de local. Eso sería soñado, ¿no? Si no perdemos con Colombia el último partido. Se quedaría el Monumental de Maturín como la sede eterna de la selección, claro, ¿no? Por Cábala, ¿no? Por todo, y porque, bueno, porque de verdad que oye, el jugador cree mucho en eso. Y se siente y se identifica, él dice, aquí no me gana nadie. Esa es una cuestión mental, que muchos no lo creerán, pero en el juego también tiene mucho que ver. Entonces, bueno, como recapitulando un poco, se nos da el resultado que queríamos, se nos dan los otros resultados que también no estábamos viendo tanto alrededor, pero, oye, ya que llegaron, bienvenidos, ¿no? El empate de Colombia y la derrota de Uruguay, 21 puntos para ellos, 18 para Venezuela. Arco en 0, se mantiene el invicto de la localía, vuelve a marcar Salomón, muchas buenas noticias. Después, si queremos ver, ya sabemos que recuperamos a Yangel, el cuerpo técnico tiene que recalcular, ¿no? Como decimos, ya no es solamente ver hacia abajo Bolivia y Bolivia lejos, manténla allá, no, ahora es ver también hacia arriba si podemos, si te puedes eliminar el repechaje mejor, que aunque te toquen selecciones que no nos digan nada, no lo sabemos quiénes van a ser, pero te puede tocar un Senegal, por ejemplo, selecciones, sobre todo las africanas, yo le tengo respeto. A pesar de que podamos lucir superiores ante ellos, uno nunca sabe cómo se despierta ese día, con el pie izquierdo, sale mal un partido y que afuera del Mundial, porque esos son partidos únicos en cancha neutral, se juegan en Estados Unidos ese repechaje, entonces mejor no arriesgar si pudiésemos soñar. Ahora, si el repechaje, bueno, bien, si lo tengo que firmar ya lo firmaría, ¿no? Véngase. Pero si se nos da esa oportunidad, se nos están dando esa ventaja, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Bueno, déjennos sus comentarios cómo vieron a Venezuela, cuál fue su jugador del partido. Sin duda lo de Salo es impresionante. Y bueno, ¿por qué no lo de Romo también? Mantener otro arco en 0. Qué bonitas declaraciones decía Romo, muy consciente digamos, de su edad, por decirlo de alguna manera. Dice, mira, yo sé que muchas oportunidades no tendré, por eso cada partido que salgo, pues salgo a aprovecharlo, a dar todo de mí, porque sé que muchas más no voy a tener en el camino, y qué bonito que para jugadores, sobre todo para jugadores tipo Salo, el mismo, pues sobre todo por la historia, que ¿no? Fíjate que ya que mencionas a Salo y a Romo, son los dos sobrevivientes de esa generación de 2009 del Mundial de Egipto, sub-20, ¿no?
ya Sí. son mundialistas. Y en el caso de Romo, que particularmente pues tuvo altos y bajos, ¿no? Sí. Romo estuvo en muy buen momento, después prácticamente desapareció de la selección y ahora sí, ahora No, vuelve para después ser de ese mundial y suramericano lo fichó el Udinese de Italia. Y después tuvo un bajón que hasta regresó al fútbol venezolano. Le ha costado, ¿no? Le costó establecerse. Estuvo en Bélgica, estuvo en la Major League Soccer, en el New England Revolution, ahora está en Ecuador, donde se ha destacado como uno de los mejores porteros de la liga. Y ahí está. Ese es uno de los puntos cuando analicemos los pros y los contras del Bocha Batista. Eso es uno de los puntos a favor. un acierto, sin duda alguna. Sí. Bueno, también Porque coincidió con el claro, bajón de Fariño, ¿no? exactamente, Sí. así es. ¿Nos vamos? Bueno, nos vamos contentos, ¿no? Contentos. Y Yo sí que mira, yo soy así con escalofríos. sí, este partido, bueno, y vino tinto, vino tinto. Este partido, este programa lo estamos grabando apenas terminó el partido. Ya estábamos preparados, terminamos de ver, prendimos las luces a grabar, así que todavía está un poco efervescente sí. la emoción, ¿no? Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes. Coméntenos acá qué les pareció el partido y cómo ven a Venezuela para ese ¿No me diste tu jugador del partido? Salo. Sí, yo, bueno, te dije entre Salo y digamos Romo, le doy ese. Me gustó Bruno Martínez. Sí, creo que por esta, creo que Salo se lleva. Sí, Salo lleva. ¿Cuál es el de ustedes? Nos los comentan allí, nos lo dejan en los comentarios. Bye. Chao.